Bueno, hasta acá hemos visto balance de cantidad de movimiento en una placa plana y en un tubo circular, pero siempre hemos hablado de flujo laminar. Todas las ecuaciones que vimos ajustaban bien cuando teníamos un flujo laminar. A partir de ahora y en esta unidad vamos a ver lo que es el flujo turbulento y vamos a definir también el concepto de capa límite. Decíamos en el flujo laminar que el fluido se desplazaba como una lámina sobre otra. O sea, eran como distintas capas o distintas láminas en el cual una lámina se desplazaba a una velocidad un poco inferior o un poco superior a la anterior, pero siempre era como una lámina sobre otra. No había mezcla lateral. En cambio, en el fluido turbulento, que se da a velocidades mayores, inclusive ya hablamos que a número de Reynolds mayores, empiezan a aparecer los torbellinos y empieza a aparecer la mezcla lateral. A esto lo vamos a denominar flujo turbulento. En el flujo turbulento existe una difusión o un mezclado mucho más importante que en el laminar y las velocidades ya no pasan a ser tan fáciles de estimar, sino que hay velocidades instantáneas que varían muchísimo y a su vez se vuelve bastante caótico el tipo de flujo. En el año 1883, Reynolds hizo una experiencia clásica que marcó mucho su momento. De hecho, hay un práctico laboratorio que bueno, este año no lo vamos a hacer, pero contamos con el equipo para reproducir esta experiencia que nos ayuda mucho a entender qué es un flujo laminar, qué es un flujo de transición y qué es un flujo turbulento. Lo que hizo Reynolds fue tomó un tubo de vidrio horizontal por el cual hizo pasar una corriente de agua a una velocidad controlada y constante y con un pequeño tubito capilar introdujo en el centro de la cañería, de la tubería de vidrio, en el centro introdujo una pequeña cantidad de un líquido coloreado muy soluble en agua y no tan solo soluble sino de una composición, sobre todo una densidad y una viscosidad muy parecida a la del agua, de manera que se comporte como el líquido que la estaba conteniendo. Y comprobó que a velocidades muy bajas del fluido, el colorante se desplazaba casi horizontalmente sin mezclarse con el agua. Se veía una vena de color en el centro de la cañería que en ningún momento se mezclaba con el resto del agua. Fue aumentando la velocidad, encontró que a velocidades intermedias la vena de color esta comenzaba a ondularse un poco. Siguió aumentando la velocidad hasta que en un momento la vena de color se rompía y comenzaba a haber un mezclado lateral y todo el líquido se teñía de color. Entonces ahí descubrió que en la primera etapa teníamos un flujo laminar, donde no había ninguna mezcla lateral. En el segundo tipo de flujo era un flujo intermedio, donde se empezaba quizás a ondular un poquito la vena coloreada. Y en el momento que se rompía la vena y había toda una mezcla lateral y se teñía de colorante todo el líquido, ya estábamos en un flujo turbulento. Fue estableciendo relación entre las velocidades del flujo, el diámetro de la cañería, la viscosidad del líquido, la densidad del líquido, llegó al número Reynolds, que ya lo hemos visto, y fue evaluando distintos números Reynolds para ver el tipo de flujo. Y en general encontró que en valores cercanos a los 2100 de número de Reynolds, el líquido pasaba de laminar a una zona de transición. Entonces, menores a 2100 eran en general laminar, pasando 2100 empezaba transición y superando los 5000 se oscilan turbulentos. Esto era en general, ¿no? ¿Qué pasa por ahí? Si el sistema está muy bien aislado de movimientos, el agua se dejó aquietar varias horas y demás, pudo ver que inclusive con reinos mayores a 5000 lograba flujo laminar. Y al revés, si el sistema estaba sometido a vibraciones, quizás con flujos de 1000, 1500 tenía flujo turbulento. Con lo cual el número Reynolds no es un número estricto para saber si es laminar o turbulento, pero nos permite conocer a menos a grandes rasgos qué tipo de flujo tengo, ¿sí?
nunca se olviden que además de la velocidad, la densidad, la viscosidad y el diámetro, la vibración del sistema también puede interferir en el tipo de flujo. Si bien el movimiento del fluido cuando estamos en un flujo turbulento es bastante caótico, no se ha logrado todavía representarlo de alguna manera con alguna función estadística. Nosotros lo que vamos a hacer para intentar analizar y representar cómo es el movimiento del fluido turbulento es analizar un fluido incompresible en un tubo circular recto. Dentro de la turbulencia tenemos dos tipos de turbulencia. Está la que se denomina turbulencia de pared, que es la que se origina en el contacto del fluido con la pared sólida o con la superficie sólida. Y después tengo también la turbulencia libre, que es la que se origina por el contacto entre dos capas del mismo fluido, que se mueven a una velocidad distinta. En la unidad anterior habíamos visto que la relación entre la velocidad media y la velocidad máxima era igual a 1/2. Eso había sido para el flujo laminar. Y también habíamos llegado a la ecuación de Hagen-Poiseuille, de la cual podríamos deducir que la caída de presión o la diferencia de presión sería proporcional al caudal volumétrico. Tenemos esa relación. A medida que aumenta el caudal volumétrico, aumenta la caída de presión. Esto era para el flujo laminar. Y en cambio, para el flujo turbulento, tanto los valores instantáneos de velocidad como de presión presentan grandes fluctuaciones respecto a sus valores medios. Por esto es que se los toma en un tiempo ajustado. Tanto la velocidad como la presión se la llama de tiempo ajustado. Y experimentalmente se llegó a que la relación entre la velocidad media de tiempo ajustado y la velocidad máxima de tiempo ajustado ronda para un flujo turbulento un valor entre 0,8 y 0,85. Y también experimentalmente se llegó a la conclusión de que la caída de presión es proporcional al caudal volumétrico elevado a las 7/4. ¿Qué nos quiere decir esto? Que para una misma variación de caudal volumétrico, o sea, por un incremento en el caudal volumétrico, en un flujo laminar la caída de presión va a ser menor que en un flujo turbulento. Con lo cual, estoy también pudiendo deducir que el flujo turbulento tiene un menor rendimiento energético o hay más pérdidas y los accesorios van a afectar mucho más al caudal. Y esta diferencia de presión o esta caída de presión yo la termino supliendo con una bomba que va a tener que ser más grande, me va a costar más comprarla y a su vez el costo energético y funcionamiento de la bomba va a ser mayor. Con lo cual el costo en flujo turbulento va a ser mayor al de flujo laminar. ¿Sí? Obviamente que hay ciertos casos en los que me va a convenir por otras razones el flujo turbulento, pero si pudiera elegir, voy a elegir el laminar. Recién dijimos que la relación entre la velocidad media y la velocidad máxima era 0,5 en el laminar y de 0,8 a 0,85 en el turbulento. Esto también nos da una idea que en el flujo turbulento no hay tanta diferencia entre la velocidad máxima y la velocidad promedio. Con lo cual también nos indica que el perfil de velocidades va a ser un poquito más achatado que el del laminar. Acá podemos verlo ya graficado. El perfil laminar había mucho que era parabólico y el turbulento es parecido pero con una parábola un poco más ancha o más gorda
y por eso se lo denomina flujo tapón. También se ha podido comprobar que en el régimen turbulento las fluctuaciones al azar se presentan en general en el centro del tubo, que es donde están la mayor cantidad de remolinos. Cerca de las paredes del tubo estas fluctuaciones son bastante más pequeñas. De hecho, las fluctuaciones en la dirección axial son mayores que las fluctuaciones radiales. Y ya sobre la misma pared, propiamente sobre la pared del tubo, estas fluctuaciones desaparecen. Con lo cual podríamos dividir el tubo en tres grandes áreas. Primero tengo una subcapa laminar, donde digo que el fluido se sigue comportando de manera laminar, y también voy a tener que el fluido respeta la ley de la viscosidad de Newton. Es una capa muy delgada, bien pegada a la pared del sólido, pero en esta capa voy a tener un flujo laminar. Después tengo una zona de transición, donde son igual de importantes los efectos, tanto laminares como los turbulentos. Y por último, sí tengo una zona turbulenta que está totalmente desarrollada, en la cual prácticamente no tengo efectos laminares, ¿sí? Esto explica por qué muchas veces se deposita sarro, suciedad y demás en las paredes de una tubería, por más que tenga un movimiento importante de fluido, porque siempre en general sobre la pared voy a tener una velocidad muy baja y el fluido se va a comportar de manera laminar. Ahora vamos a hablar más específicamente de las fluctuaciones de la velocidad en un flujo turbulento. En la figura que podemos ver ahora se ha graficado, se ha representado las velocidades instantáneas para diferentes puntos en función del tiempo en un flujo turbulento. Es esta línea de trazo que sube y baja de manera bastante abrupta. Vamos a considerar solamente la velocidad z, o sea, la velocidad en el sentido z. Las otras dos componentes no las vamos a considerar y vamos a suponer que la diferencia de presión, que es la que origina la velocidad, va aumentando lentamente. Por esto que la velocidad media, si usted se fija en el gráfico, es como que va aumentando de a poco, porque va aumentando esa diferencia de presión que la origina. La presión instantánea en un punto dado fluctúa simultáneamente con las fluctuaciones de velocidad. La velocidad instantánea Bz, que es la que dijimos que graficamos en estas líneas con trazos bastante abruptos, la podríamos considerar constituida por dos factores. Uno sería la velocidad constante, que es Bz con la rayita arriba, que es una especie de valor medio de la componente axial. Y el otro factor sería la velocidad fluctuante, que es Bz con el guioncito arriba. Esa representa el alejamiento del valor instantáneo con respecto al valor medio. Entonces, como dijimos, Bz, que era la velocidad instantánea, la podemos considerar igual a Bz con el guión arriba, que sería la velocidad media o de tiempo ajustado, más Bz con el apóstrofe o el guioncito, que sería la velocidad fluctuante. Y en cuanto a las presiones, podemos escribir algo bastante parecido. Sería que la presión local variable sería igual a la presión media más la presión fluctuante debido a los torbellinos. Con un medidor de caudal ordinario o un medidor de flujo ordinario, como por ejemplo el tubo de Pitot, y los manómetros ordinarios, lo que vamos a poder medir son las velocidades medias, o sea, Bz con el guión arriba, y también las presiones medias, P con el guioncito arriba. Dado que estos instrumentos son bastante lentos para seguir las rápidas variaciones de la velocidad o de la presión fluctuante.
A la velocidad media, que es la velocidad con el guioncito arriba, también se la puede definir como una velocidad de tiempo ajustado. Y este tiempo no es ni muy grande ni muy chico. La idea es que sea lo suficientemente grande como para que no se note la oscilación turbulenta y lo suficientemente pequeño como para que no se note la variación de la presión que es la que origina el flujo. Si ese intervalo de tiempo fuera de unos cuantos segundos, el promedio de los valores fluctuantes deberían valer cero, tanto para la velocidad como para la presión. Esto se debe a que se van anulando porque tenemos algunos promedios que son negativos y otros que son positivos. Entonces se elimina el positivo con el negativo y el promedio nos termina quedando cero. Entonces, B' o con el apóstrofe medio va a ser igual a cero porque dijimos que algunos valores son negativos, otros son positivos y el promedio se anula. Pero esto no quiere decir que si lo elevo al cuadrado sea cero, ya que los cuadrados de los valores tanto positivos como negativos van a ser positivos, entonces las fluctuaciones siempre van a ser positivas. Con lo cual, B', Z, media al cuadrado solo va a ser igual a cero cuando no existan turbulencias. Quiere decir que va a ser una muy buena variable para medir la cantidad de turbulencias que voy a tener en mi sistema. Entonces vamos a poder definir la intensidad de turbulencia como la raíz cuadrada de B'Z al cuadrado media sobre BZ media. Y en una tubería este valor puede variar entre el 1 y el 10% aproximadamente. En la figura que vemos aquí se representó o se graficó las fluctuaciones turbulentas para un flujo en la dirección Z que circula entre las paredes de un canal rectangular. Puede verse que las fluctuaciones axiales, que serían las que van en la dirección Z, son mayores a las perpendiculares, que serían las que van en el eje de las X. Pero en el centro del canal ambas tienden a igualarse. Es decir, que allí se tiende hacia la isotropía o turbulencia isotrópica, condición que se cumple cuando las medias cuadráticas de los componentes de la fluctuación en un punto dado son iguales en todas las direcciones. Bueno, hasta acá habíamos definido que podemos tener un fluido ideal y un fluido viscoso. El fluido ideal decíamos que la viscosidad era igual a cero, con lo cual si tuviera un fluido ideal que fluye sobre una placa o una lámina plana, la lámina en sí no modificaría la velocidad del fluido y permanecería constante esta velocidad a lo largo de todo su recorrido. Es decir, que la capa que está más cerquita de la lámina debería tener la misma velocidad que una capa que está en el medio del fluido muy lejos de la superficie. Esto se daría en un fluido ideal que no existe en la realidad casi. En cambio, en un fluido real o viscoso ocurre algo bastante distinto. En este caso, el fluido antes de tocar el borde de la lámina tenía una cierta velocidad uniforme en toda la sección transversal de la corriente del fluido. Pero al tocar el sólido, la velocidad que está bien cerca de la superficie comienza a modificarse, como se puede ver en la figura. Esta velocidad que está bien cerca de la lámina comienza a disminuir bastante, traslada esa disminución de velocidad a la capa inmediata superior y esta a la capa superior, y así se va trasladando esta fricción que está habiendo con el sólido y provoca una disminución de velocidad, se va trasladando a las capas que están más arriba, un poco más alejadas de la lámina. Esto se da porque acuérdense que el líquido que está en contacto con el sólido tiene su misma velocidad, con lo cual el líquido ahí tendría una velocidad nula y los distintos esfuerzos de corte van a ir reduciendo entonces la velocidad de las capas que están por encima. Entonces vamos a hacer una definición muy útil, que es la de capa límite, que vamos a definir la capa límite como la línea que pasa a través de todos los puntos cuya velocidad
es el 99% de la velocidad que trae originalmente el fluido antes de encontrarse con la superficie. Es esta línea que arranca en las paredes y a medida que me voy desplazando en el sólido va acercándose al centro hasta que llega justo al centro del tubo. También se puede definir capa límite como una superficie imaginaria que divide la corriente del fluido en dos partes, una donde la velocidad del fluido es constante, podríamos decir que ni se enteró que está el sólido, se mantiene como venía, y la otra que sí varía, y varía desde la velocidad original que traía hasta cero, que es junto con la lámina. Después, la distancia desde que el fluido toma contacto con la pared sólido hasta que, fíjense que la capa límite llega al centro, se va a denominar longitud de entrada y va a ser muy importante porque recién a partir de esa longitud el perfil de velocidades va a tomar una forma y la va a mantener de ahí en adelante hasta que haya alguna otra perturbación que podría ser un codo, una válvula, una contracción y demás. O sea que de allí en adelante vamos a decir que el perfil de velocidades se encuentra completamente desarrollado. A medida que la capa límite avanza en función de la distancia x, o sea, avanza de izquierda a derecha como vemos en la gráfica, la continua acción de los esfuerzos de corte va tendiendo a frenar otras partículas del fluido. Esto lo que provoca es que el espesor de la capa límite vaya aumentando a medida que avanzo de izquierda a derecha. Me voy alejando del borde de ataque. El borde de ataque sería justo bien a la izquierda donde el fluido comienza a contactarse con el sólido. El fluido dentro de la capa límite también está sometido a un gradiente de presiones que está determinado por el flujo potencial que aumenta la cantidad de movimiento de la capa si la presión disminuye a medida que avanzo de izquierda a derecha y disminuye su cantidad de movimiento si la presión aumenta a medida de vuelta que avanzo de izquierda a derecha. Para una superficie sólida, lisa, la capa límite comienza siendo una pequeña capa límite laminar muy delgada. Como ya habíamos dicho antes, las velocidades cerca de la superficie siempre son bastante pequeñas, por esto hay un flujo laminar allí. Si me sigo desplazando de izquierda a derecha, superada esta primera etapa en la cual toda la capa límite es laminar, la capa límite va ampliando su espesor hasta que llega un punto en el que se torna un poco inestable y se transforma en una capa límite turbulenta, en la cual las partículas del fluido se mueven siguiendo trayectorias completamente al azar o erráticas. Más allá que la capa límite se haya transformado en turbulenta, siempre va a quedar una pequeña, una delgadita capa que se va a seguir comportando como laminar y la vamos a denominar subcapa laminar. Y entre esta subcapa laminar y la zona turbulenta va a haber una pequeña capa, una capa muy delgada que la vamos a llamar capa o zona de transición. Entonces siempre vamos a poder decir que una capa límite turbulenta consta de tres, o está compuesta por tres partes. Vamos a tener una capa límite laminar, una subcapa de transición y una capa límite turbulenta. Al menos esto se va a dar en la mayoría de los casos que vamos a ver en ingeniería. Podría haber un caso en el cual, si la velocidad del fluido y demás permiten que sea completamente laminar, podría darse que las tres capas sean laminares, pero serían más casos, más laboratorio que ingenieriles.